Bueno, gracias por traer también acá la presencia de mi queridísimo Hanan Zichrono Libraja. No voy a ocupar su lugar porque eso es imposible. Pero era un queridísimo amigo y bueno, me alegra de algún modo que esté cuidándome y vigilando que no diga pavadas. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación y por una propuesta verdaderamente provocadora, por eso acepté estar acá. Vamos a suponer una situación fantasiosa. Nos encontramos con un nazi y el tipo empieza a sostener que la raza aria es superior y que la semita es inferior. Hay dos posibilidades en principio, hay más, pero en principio. Una es entrar en la discusión. ¿Ustedes entrarían? ¿Le discutirían a este señor? Depende del contexto. Si uno entra, ¿cuál es la raza superior? Y acepta de algún modo esta provocación, está pisando el palito, digamos, está meando fuera del tarro o cualquier otra expresión que se les ocurra, porque no se trata de discutir si hay raza superior o raza inferior, lengua superior o lengua inferior, sino que se trata de desmantelar la trampa. Cuando yo leí el título que me mandó Liora, Pensar judío, pensé, bueno, es por acá. ¿Qué quiere decir pensar judío? ¿Qué quiere decir pensar? Primero que nada, título más filosófico imposible. Liora habló antes de contenido, yo le decía, yo voy a cuestionar esta noción de contenidos, porque si seguimos pensando en contenidos, atrasamos 100 años. Estamos en el preestructuralismo, incluso antes de Freud, casi diría. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno plantea la tarea de pensar, me parece, es cuestionar esto. ¿Qué significa pensar? ¿En qué términos se piensa? Hola, ¿cómo estás? Los contenidos más o menos son siempre los mismos. Si yo voy a las fuentes griegas, por ejemplo, yo sostengo en todos mis libros, en todas mis exposiciones y demás, que el mundo occidental en el que estamos y al que pertenecemos se forma en la confluencia conflictiva, problemática y demás de dos grandes fuentes, la fuente judía y la fuente griega, ¿sí? Lo que viene de Grecia, bueno, por supuesto Homero, la épica, la filosofía, la tragedia, etc. Y lo que viene de las fuentes hebreas, básicamente el texto bíblico con todo lo que viene después de los comentarios y demás. En cada una de esas fuentes se genera un universo lingüístico, primero que nada. En la obra de Homero se fabrica el griego, pero se fabrican también, junto con la lengua, las categorías de pensamiento del mundo griego. Retengamos esto, categorías de pensamiento. Cuando uno va a las fuentes bíblicas, pasa lo mismo, pero con el hebreo. El hebreo surge, se genera como lengua, con sus particularidades, sus características y demás, en los textos bíblicos, a lo largo de siglos de escritura, corrección, comentarios, todo lo que quieran. También ahí se generan categorías de pensamiento que van acorde a esa lengua. Hay un texto que ya
anoten porque es fundamental, de Émile Benveniste, un célebre lingüista judeo-francés del siglo XX, estructuralista, un texto que se llama Categorías de pensamiento y de lengua. Fundamental. Yo creo que hoy en día no se puede tratar nada de esto sin leer ese artículo de Benveniste. Está en... hay una obra que está traducida al castellano por Siglo XXI, son 2 tomitos, Problemas de Lingüística General. Uno de los artículos es este, Categorías de Pensamiento y de Lengua. Bien. ¿Cuáles son los contenidos? Tanto en el mundo griego como en el mundo hebreo. La vida, la muerte, el nacimiento, la paternidad, la mortalidad, la inmortalidad, qué somos como humanos, la relación del humano con el mundo, etcétera, etcétera. Los contenidos son los mismos. El tema es cómo se distribuyen en un mapa lingüístico y axiológico, es decir, de valores. Para poner un ejemplo sencillo, si uno va a Platón y a los presocráticos incluso, se va a encontrar con algo bastante clarito, que es que el tiempo, el movimiento, el cambio, la diferencia, son hoy va voy, lo más peor que puede haber. Se aspira a la perfección de la idea, a la pureza, a aquello que no cambia, que no se modifica, que no decae. De ahí viene el dualismo. Lo de arriba, que es la idea, el topos uranos, el mundo celestial, es lo puro, lo perfecto, lo completo, lo absoluto, y de ahí para abajo viene toda la porquería. La carne, la materia, el cuerpo, el alma pertenece al mundo de las ideas. Para abajo viene todo lo que ya sabemos que somos y que con el tiempo sufre cambios y sufre deterioro, menos alguna de nosotras que estamos siempre divinas, pero independientemente de eso es una realidad. Esto al griego le produce terror, por eso en un momento determinado un poeta griego dice: los preferidos de los dioses mueren jóvenes. Vamos al mundo bíblico y nos vamos a encontrar exactamente con lo contrario. Las mismas cuestiones, pero valoradas distintas y puestas en un mapa que arma un mundo mental y que arma jerarquías y categorías totalmente diferentes. Nosotros, lamentablemente, estamos presos en las redes del lenguaje. Hablamos, en general, en Occidente, hablamos lenguas que provienen del griego y del latín, lenguas romances y demás, y por lo tanto estamos absolutamente atrapados en las categorías lingüísticas y por lo tanto de pensamiento que vienen de ese mundo griego, atravesando un montón de situaciones, llegan al cristianismo y se instalan como verdades absolutas a partir del cristianismo. Entonces, materia-espíritu, ley versus fe, etc. Esta es la obra de Pablo de Tarso, digamos, ¿no? Que instala ya como sello que se inscribe a fuego en nuestras cabezas, como verdades que ni siquiera sabemos que nos vienen impuestas, y por lo tanto no cuestionamos, no discutimos, no buscamos otras fuentes, no se nos ocurre que puede no ser así. Entonces, quiero simplemente proponer como disparador: la tarea de los líderes, de los educadores, de los que están en alguna tarea de transmisión, sea cual fuere el cargo o el trabajo concreto que tienen, porque hay muchas maneras de transmitir, incluso en el hogar, como padres, como madres, ¿no? La tarea es poner en duda las categorías de pensamiento con las que habitualmente nos manejamos, aunque sea necesario porque es el lenguaje cotidiano que usamos, y recuperar las categorías de pensamiento judío. Eso es pensar judío. Recuperar las categorías de pensamiento que se generan en un texto
que tiene miles de años y que ha sido objeto de interpretaciones, comentarios, etcétera, etcétera, críticas, todo lo que quieran, pero que persiste como una cantera inagotable que permite incluso formulaciones extraordinariamente modernas y posmodernas, con decirles que Lacan dice el psicoanálisis no podía haber salido de ningún otro lugar que no sea la Biblia hebrea. Literal. Si un señor como Lacan, que de judío tenía poco, pero era bastante inteligente el chico, reconoce que ahí hay un universo conceptual que permite leer el mundo, leer la subjetividad, leer los afectos, leer la realidad, con categorías diferentes a las que vienen de Grecia y que están consagradas con el máximo brillo, porque supuestamente la razón, la cultura, todo eso viene de Grecia. Minga, no es así, ¿sí? Es decir, empezar a pensar que la Torá no es un texto religioso, es un texto legal, fundamentalmente un texto legal, es la entrega de una ley que genera la posibilidad de una comunidad organizada y ordenada de cierta manera. Entonces, para darle un rulito a esto, ¿qué quiere decir actuar sionista? Si nosotros partimos de este lugar de pensar judío, es decir, pensar con categorías de pensamiento judías, ya el problema del sionismo va a parecer distinto. ¿Cuál es la discusión? Uno de los vectores de la discusión y de los ataques más fuertes que estamos presenciando permanentemente. Ustedes no tienen derecho a la tierra de Israel porque los árabes, los palestinos, estaban antes. Entonces se plantea una oposición al estilo de raza superior o raza inferior, que es el problema del origen. ¿Quién es originario de esa tierra? Entonces tiene derecho. El concepto de pueblo originario es un concepto pagano, naturalista y pagano. El judaísmo viene a decir que la relación con la tierra es histórica y es legal y no natural. Entonces, las categorías que dominan en esta discusión son natural o originario del lugar versus extranjero. En toda la literatura griega y luego occidental, la categoría de extranjero está demonizada. Es una amenaza, es el enemigo, es el peligro, es el que no tiene derecho, el que no juega de local y tiene que acogerse a las normas y a las reglas que impone el dueño del lugar que nació ahí, que es originario de ese lugar. Bien, ustedes saben, y si no saben, pero seguramente lo saben, que en la Torá la idea de extranjería aparece 200 y pico de veces. Creo que son 236, o no sé, por ahí, con algún descuento deben ser 220 fácil. Siempre con una connotación positiva. Empezando por Abraham. ¿Qué sería el Lech Lechá, la orden de Dios en el capítulo 12 de Bereshit? Vete de tu tierra, extranjerizate, desarraigate. Es una formulación que podemos poner en la línea de la previsión de incesto. No podés volver al lugar de donde saliste. Tenés que fundar siendo extranjero, llegando a un lugar que no sea tuyo. ¿Qué es Moshe? Otro extranjero. Si vamos a todas las figuras realmente relevantes, fundantes de los judíos, son extranjeros. Y una y otra vez la Torá repite, ojo, porque extranjero fuiste y la tierra es del Señor, cuidado con el extranjero, tenés que cuidarlo y protegerlo, etcétera, etcétera. Entonces, la primera cuestión, esto lo dejo planteado, que hay que tener en cuenta, es que la inversión de valores, es decir, la distinta distribución de categorías de pensamiento, es absolutamente fundamental para articular un pensamiento judío coherente. Sí, somos extranjeros, somos impuros, de esto va mi último libro, Los impuros, no somos de la tierra
no somos naturales, somos seres de la cultura, seres cortados, arrojados, diría el existencialismo, y por lo tanto obligados a andar en el tiempo, a fabricar tiempo mediante la sucesión de generaciones. Esto como una primera aproximación a... Yo puedo cortar acá. Lo que quiero decir es, tratemos de ubicar el problema del pensar judío, porque es un problema, en términos de categorías de pensamiento y no de contenidos. Y esto cambia absolutamente el panorama. A partir de ahí podemos tratar de ver qué significa un actuar sionista, porque pensar ya es actuar. Pero no quedemos enredados y atrapados en las redes lingüísticas y categoriales. Esta es la batalla cultural, digamos. Este es el conflicto. No quedar atrapados en las categorías que nos impone el otro, donde siempre vamos a perder. Gracias.